Hola muchachos, buenos días. Les habla nuevamente su profe Rogelio y hoy vamos a desarrollar la guía número 5 de historia llamada El impacto de las revoluciones en Latinoamérica. Bienvenidos. ¿Qué vas a aprender? Nuestros objetivos de aprendizaje son los siguientes: identificar las características de las reformas borbónicas y además identificar algunos elementos de la crisis y tensiones previas a la independencia en Latinoamérica. ¿Cómo lo vas a hacer? Continuaremos con la estrategia escuela en casa, donde realizarás las actividades en compañía y orientación de tus padres de familia y de los docentes en casa. Realizarás las actividades según el cronograma en las fechas y horarios establecidos y además debes de enviarlas a el WhatsApp o correo del docente. Aquí está el cronograma y en la guía también lo encontrarás para poder orientarte y realizar las actividades. ¿Cómo va a ser la evaluación? De acuerdo al CIE, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la asistencia puntuales a las clases virtuales, participar de forma clara, coherente y puntual, presentar las evidencias de las actividades desarrolladas de forma clara, ordenada y secuencial y puntualmente, y además que se evidencie tu aprendizaje en casa, entre otros criterios. En la actividad 1 tenemos una contextualización y hay dos preguntas por responder. Primera, ¿por qué piensas que Latinoamérica luchó contra España para independizarse de su dominio? Segundo, establece 5 diferencias entre un sistema de gobierno republicano y uno monárquico. Resúmelas en tu cuaderno. Quedo atento a tus respuestas, que seguro serán interesantes. La actividad 2, dinastía de los Borbones. ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es útil para poder nombrar, o este concepto es útil para nombrar a la sucesión de soberanos, monarcas o gobernantes que pertenecen a una misma familia. En este caso, los Borbones pertenecieron a una misma familia real en España y ellos introdujeron una serie de reformas que van a influir en Latinoamérica durante la época de la colonia. Estas fueron de tipo administrativas, políticas, económicas y religiosos. Las administrativas tuvieron que ver con la creación de virreinatos para controlar los recaudos en América. Las políticas para frenar la participación de los criollos en los cargos del gobierno, además en la iglesia y del ejército. Económicas, aumentaron los impuestos y además se dinamizó el comercio por el Océano Atlántico. Y desde el punto de vista religioso, el poder de la iglesia fue disminuyendo, con lo cual significó la expulsión de los jesuitas en 1767. A partir de la información que se encuentra en la guía, vas a consultar el significado de la palabra dinastía y explicar por qué se le llamó así a los Borbones. Segundo, ¿crees que la corrupción es un problema en Colombia? ¿Cuáles son sus efectos en la población? Y para terminar, completa el siguiente mapa conceptual de acuerdo a la información dada. Tienes que completar el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y enviar la evidencia. La actividad 3, los virreinatos. ¿Qué es un virreinato? Los virreinatos fueron cada una de esas unidades administrativas que dividió la corona española el territorio hispanoamericano. Ahora, de acuerdo a la información que está en el texto, vas a elaborar este mapa de Latinoamérica y vas a ubicar cada virreinato y le vas a colocar su nombre, además de cada una de las capitanías. La actividad 4. Crisis y decadencia del sistema colonial en Latinoamérica. Los principales afectados por la reforma fueron los criollos, los jesuitas, los indígenas y los blancos pobres. Los criollos fueron desplazados de los cargos del gobierno, además
de su participación política y económica en los territorios. Los jesuitas fueron desterrados en 1767, pero estos jesuitas expulsados cumplieron una labor ideológica de defender lo americano, de allí las razones de su expulsión. Los indígenas y los blancos sufrieron por el cobro de la alcabala, es decir, el impuesto sobre las ventas. Además, hubo crecimiento de su población y las necesidades que ello acarreaba no fueron satisfechas por la corona española. A partir de allí vas a consultar qué es el IVA en la actualidad y establecer las semejanzas con el sistema de impuestos de la época colonial en América. Es decir, vas a hacer una comparación entre el IVA y el alcabala. ¿Se relacionarán? De igual manera vas a complementar esta lectura con el texto Crisis del sistema colonial y vas a dar el significado a la siguiente expresión. Fueron el caldo de cultivo para las futuras revoluciones. Aquí vas a tratar de explicar qué significado tiene esta frase. Finalmente, la actividad 5, movilizaciones populares durante la crisis colonial. En Latinoamérica surgieron varios movimientos y levantamientos sociales. Perú, Venezuela, Bolivia y el Virreinato de Nueva Granada. ¿Qué sucedió en Perú? Entre 1740 y 1781 sucedió el levantamiento de Tupac Amaru. En Venezuela, las primeras protestas se presentaron entre 1749 y 1752. En Bolivia, en lo que hoy corresponde, lo que fue el Alto Perú, que es el actual Bolivia, Tupac Katari se alzó contra las autoridades españolas. Y en el Virreinato de Nueva Granada, la población de El Socorro estaba inconforme con el aumento de los impuestos. En la lectura podrás profundizar sobre cada uno de estos sucesos en Latinoamérica y a partir de allí vas a elaborar un mapa mental sobre cada una de esos impactos o de esas revueltas que hubo en América Latina, esas movilizaciones sociales. Recuerda que un mapa mental te va a permitir generar ideas, asociar fácilmente el aprendizaje, tienes que utilizar palabras claves y además debes distinguir cada una de esas ideas con colores diferentes. Sé muy creativo al momento de realizar el mapa conceptual. Muchísimas gracias. Recuerda que el éxito en la vida no se mida por lo que logras, sino por los obstáculos que superan. Que estén bien, muchachos. Recuerden que pronto nos volveremos a encontrar. Cuídense y cuiden a los suyos.